Marcos capítulo 15. Estamos aquí en el momento en donde Jesucristo fue traicionado por uno de sus apóstoles, Judas Iscariote. Fue entregado en manos de los religiosos, de los principales, de los judíos, quienes lo habían tomado en la noche cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. Y lo habían llevado primero a la casa de Anás, el sumo sacerdote, donde de una forma ilegal, quebrantando todo tipo de reglamentos que ellos mismos tenían de cómo debía juzgarse una persona, enjuician al Señor, lo condenan y luego lo llevan a la casa de Caifás, en donde nuevamente, con testigos falsos y no pudiendo condenarlo con los testigos falsos porque se contradecían ellos mismos, el sumo sacerdote Caifás, porque había dos sumos sacerdotes, uno puesto por el gobierno romano y otro que era el que los judíos de alguna manera respetaban como el sumo sacerdote. Anás era el suegro de Caifás, así que todo estaba entre familia. Bueno, Caifás de cualquier manera le dice al Señor: te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor: sí, yo soy. Y te digo otra cosa más, me vas a ver regresando con poder y gloria en las nubes. Y entonces él se rasga las vestiduras como señal de indignación. Dice: ha blasfemado. ¿Qué más testigos queremos nosotros? Ahora, si Jesucristo hubiese sido el Mesías, si era realmente el Mesías, pues no había blasfemia, ¿verdad? Pero lo que debió haber dicho, o hecho más bien ahí el sumo sacerdote, es pedir una prueba de ver si realmente él era el Mesías o no. Pero ellos no estaban juzgando al Señor de una forma legal. Ellos lo que querían era matarlo. Entonces, por eso quebrantan todo tipo de situaciones. Y lo juzgan y lo declaran reo de muerte. Pero todavía ahí no era legal el juicio porque se había hecho en la noche. Tenía que hacerse en la mañana. Y en la mañana tenía que hacerse también porque era necesario que el pueblo de alguna manera se convenciera que ese Mesías o ese profeta al cual ellos estaban admirando y en cierta forma protegiendo, porque ya ven que los religiosos no querían tomarlo, dijeron no durante la Pascua para que la gente no, hay demasiada gente en Jerusalén, gente que había venido desde Galilea también, que ya lo conocían. Y hay mucha gente y tenían temor al pueblo. Pero habiéndolo tomado en la noche, habiéndolo juzgado, ya cuando llegan ellos a dar su declaración ante la gente y le dicen: este es un hipócrita, este es un hombre blasfemo, los está engañando a ustedes, ustedes creen que él es el Mesías, no es cierto. Y hacen una reunión en la mañana, el Sanedrín, muy temprano en la mañana, muy temprano, como a las 6 de la mañana, ¿verdad? Donde se considera el inicio del día. Y lo declaran reo de muerte, blasfemo, y a la gente le empiezan a decir que es por el poder de Satanás que está haciendo las señales que hacen, que en realidad es un hechicero en cierta manera, y lo llevan delante de Pilato ahora, por cuanto los judíos no tenían poder legal para matar a alguien. Ahora, en algunas ocasiones, cuando no estaba el gobernador presente, los judíos sí tenían en cierta forma la capacidad de matar a alguien si lo declaraban reo de muerte. Por ejemplo, Esteban, el primer mártir, cuando estuvo ahí delante del Sanedrín también y declarando que Jesucristo era el Señor, cuando abrió su boca para defender su caso, que en realidad no defendió su caso, más bien abrió su boca para declarar el evangelio, la buena nueva, también condenó a la gente y les dijo: ustedes han matado al autor de la vida, ¿verdad? Y estos hombres se llenaron de ira y arremetieron contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y el Sanedrín dio el permiso de que apedrearan a muerte a Esteban y lo hicieron. Y no tuvieron problemas con la ley romana. Pero aquí estaba el gobernador, estaban en Jerusalén y el gobernador estaba presente. Y no solamente estaba el gobernador, también estaba Herodes, que estaba a cargo de la región de Galilea y estaba de visita en Jerusalén. Herodes también tenía un segundo palacio allá en Jerusalén. Entonces tenían que seguir el proceso legal y tenían que llevarlo delante de Pilato con un cargo más allá del cargo de blasfemo, porque por el cargo de blasfemo Pilato no lo iba a crucificar. Pilato tenía un problema muy grave.
era un hombre muy iracundo, una persona con un fusible muy corto. Y había creado ya varios problemas terribles. Había matado a muchos judíos y lo odiaban mucho a Pilato. Y ustedes saben que los gobiernos de Roma quería mantener a toda la gente que tenía bajo su dominio en paz. No querían problemas, solamente querían el dominio. Entonces tenían que tener gente que supiera manejar a los pueblos que gobernaban. Y en este caso, Pilato ya estaba en una situación muy terrible y estaba ya en la cuerda floja con el César por cuanto sucedían estas cosas. Y por eso vamos a ver que los judíos se van a aprovechar de eso, precisamente de los problemas de Pilato, para presionarlo para que entregue a Jesucristo a ser crucificado. Ellas tenían una meta: Jesucristo tiene que ser crucificado. A ellos no les interesaba saber si era el Mesías o no. Ahora, los argumentos que van a utilizar aquí son muy fuertes. El pueblo estaba admirando a un profeta poderoso que sanaba a todos los enfermos, que resucitaba a los muertos, que multiplicaba el pan, que caminaba sobre el agua. Era un hombre poderoso. Pero después lo van a ver, ya lo empiezan a ver allí golpeado. Cuando los llevan delante del Sanedrín ya venía golpeado, ya lo habían golpeado, ya venía... No lo habían golpeado todavía los romanos, pero ya los judíos lo habían golpeado bastante. Y ya se veía como un hombre sin fuerza. ¿Qué clase de Mesías iba a ser ese Mesías que está débil ahí, avergonzado, parado, ensangrentado? ¿Qué clase de Mesías es ese? Y de eso se aprovechan también los judíos para condenarlo. Entonces nos dice el primer versículo del capítulo 15, que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora, realmente lo que sucede aquí, lo llevan delante de Pilato con unas acusaciones. Pilato escucha las acusaciones y luego Pilato se lleva a Jesús adentro, donde ya no están estos señores, y habla a solas con él, y él no responde nada. Solamente cuando le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Sí. Pero ¿cómo eres rey? ¿Por qué no te defienden los tuyos? Dice: porque mi reino no es de este mundo. El Señor solamente tenía pocas palabras para responder a Pilato, para que Pilato también supiese lo que estaba sucediendo. Ahora, miren, Marcos es un poquito escueto en la historia que nos está dando aquí y no profundiza mucho como lo haría Lucas y Juan, por ejemplo, y aún Mateo, en los eventos de la pasión y de la crucifixión del Señor. Y ahora que vamos a pasar al versículo 6, antes de que esto suceda, en medio de este versículo 5 y versículo 6, es cuando Pilato se entera de que Jesucristo estuvo en Galilea y que es de Galilea, y para querer limpiarse y quitárselo de encima el asunto, porque tenía temor, Pilato no lo quería entregar a ser crucificado. Se lo envía a Herodes, que estaba allí, y de paso hace, en una forma de protocolo, hace la paz con Herodes, ¿verdad? Y vuelven a ser amigos, cosa que le convenía a Pilato de alguna manera. Pero saben, en realidad el Señor no le responde nada a Herodes y no hace nada con él, no le dice una sola palabra. Herodes lo menosprecia y lo vuelve a enviar a Pilato. Entonces Pilato nuevamente tiene el problema de tener que decidir qué es lo que va a hacer con el Señor. La esposa de Pilato le había dicho: no tengas nada que ver con este hombre justo, porque yo he padecido mucho en sueños por causa de él. Los romanos le daban mucha importancia a los sueños y cosas así. Entonces Pilato estaba realmente con mucho temor y no quería entregar al Señor a ser crucificado. Y dentro de lo que se cabe decir, ¿verdad?, hizo, sin que peligrara su posición, hizo todo lo posible para que no se entregase al Señor a ser crucificado. Pero al final Pilato prefiere conservar su posición delante de los judíos, ¿verdad?, como aprobado, como un hombre que va a hacer lo que ellos quieren para complacerlos, y se va a lavar las manos y lo va a entregar. Entonces, leemos aquí en el versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno
que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ahora, la misma multitud es la que llega delante de Pilato a decirles: suéltanos un preso. Entonces Pilato ve una oportunidad. Pues aquí les voy a soltar a Jesús, porque sabía que lo que los habían entregado eran los principales de los judíos, no el pueblo entero. El pueblo no había entregado al Señor, sino los religiosos. Y sabía Pilato que era por un asunto de religiosidad, de su religión, que lo estaban entregando, y por envidia. Entonces Pilato definitivamente quiere librarse de esta situación y dice: bueno, quieren que los entregue al rey de los judíos, ¿verdad? Porque el otro que estaba allí, Barrabás, era un hombre que en una revuelta había matado a alguien. Ahora, es muy probable que los judíos siempre tenían este tipo de revueltas en contra del Imperio Romano. Es muy probable que hasta fuese visto Barrabás como un cierto tipo de héroe, porque en una revuelta contra los romanos, él mata a alguien, entonces lo meten a la cárcel. Porque es poco probable que haya sido una revuelta entre ellos mismos y que hubiese matado a otro judío. Entonces piden a Barrabás. Por eso estaban pidiendo que le soltaban a este preso. Pero piden a Barrabás porque los principales, estos judíos, incitan a la multitud, la convencen. Yo antes me había pensado, ¿cómo pudo haber sido que estas personas, muchos de ellos a quienes el Señor tal vez sanó, algunos de los ciegos tal vez que el Señor sanó, algunos de los sordos o de los leprosos o paralíticos que el Señor sanó, estaban allí porque habían ido a la fiesta de la Pascua? ¿Cómo es que toda la multitud de repente grita: crucifícale? Y esto sucede simplemente por el argumento que tenían estos hombres. Te sanó, pero por el poder del diablo, con hechicería, con brujería. Eso no viene de Dios. Ya nosotros lo verificamos, nosotros lo observamos, lo escuchamos y determinamos que es un blasfemo. Y es digno de muerte, reo de muerte. Y por lo tanto tiene que ser crucificado. Miren cómo los engañó a todos ustedes. Wow. Entonces la gente debe haber dicho: bueno, pues entonces que así sea. Estos hombres son respetables. El Sanedrín tenía judíos, aunque no todos estaban de acuerdo. Vamos a ver a dos miembros del Sanedrín más adelante que van a tomar el cuerpo de Cristo para sepultura. Y uno de ellos va a ser José de Arimatea y el otro va a ser Nicodemo, que va a traer especies para la sepultura del Señor, que obviamente no estaban de acuerdo. Ellos seguían al Señor de alguna forma, pero no tuvieron ninguna fuerza contra la declaración del sumo sacerdote que había dicho que era digno de muerte. Entonces incitan a la gente y ellos piden que suelten a Barrabás. Y respondiendo Pilato, dice el versículo 12, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. La crucifixión era la forma de morir más temida, porque era muy dolorosa. A los que crucificaban, los azotaban antes de crucificarlos. Cuando estaba viendo yo la película de la Pasión, ahí aparece que a Jesucristo es el único que azotan, ¿verdad? Y supuestamente es porque Pilato da una orden: azótenlo para que cuando lo saque delante de la gente ya lo vean así sangrando y ya por lo menos digan: bueno, ya fue castigado, está bien. Pero en realidad la historia nos dice que a todos los que crucificaban, y los dos ladrones que están a los lados se ve que no los azotaron, ¿verdad? En la película se ven, nada más los crucificaron tal como estaban. Pero en realidad la persona que era ya entregada para ser crucificada, se la entregaban a los soldados romanos, estos tipos que tenían una mente perversa. De alguna manera les gustaba infligir este dolor a la persona. Incluso los animaban a que inventaran, se les ocurriera diferentes formas de cómo hacer sufrir a la persona. Cosas que se les ocurrieran, podían hacer todo lo que querían, con tal de que
lo humillaran e hicieran sufrir a la persona de una forma terrible antes de llevarlos a la cruz. Y la cruz misma era un instrumento de tortura terrible, donde la persona tenía que estar empujándose con los pies en ese clavo para poder respirar, porque el cuerpo estaba colgando. Se estaban descoyuntando los huesos poco a poco en un dolor terrible, gangrenando los pies, ¿verdad? Porque los clavos estaban también oxidados, etcétera. Y era una situación terrible. Muchas veces las personas duraban días ahí. Depende del estado en el que hubieran llegado a la cruz. El Señor llegó a la cruz en un estado bastante deplorable. Pero vamos a ver cuando el Señor muere que también suceden situaciones especiales. Entonces, la cruz era algo terrible. Y esto que están gritando la gente, crucifícale, Pilato dice, pero qué mal ha hecho. O sea, un reo puede ser digno de muerte, pero digno de cruz es otra cosa. ¿Por qué lo quieren atormentar tanto? Era el odio tan terrible que tenían estos hombres con el Señor. No solamente quitarle la vida, no, necesitamos que sea crucificado. No decapitado, crucificado. Y saben, al ver que nuestro Dios, nuestro amado Señor, el Creador del universo, sabía que iba a pasar por esta situación. Ya lo sabía. Y escogió eso por amor a nosotros, es una maravilla. Yo no puedo entender un amor así, de parte del Creador del universo. Tanto nos amó que quiso ir a la cruz. Entonces estos hombres gritan, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Fíjense la frase. Queriendo satisfacer al pueblo. Y entregó a Jesús después de azotarle para ser crucificado. Ahora, Pilato nos dice en otros evangelios que se lava las manos, pero las manchas de la sangre de Cristo Jesús no se le van a limpiar con el agua, porque él es culpable de haber entregado al Señor para ser crucificado. El Señor le dice a Pilato, los que me entregan a ti tienen mayor pecado. ¿Quiénes? Pues Judas fue el primero que lo traicionó y después estos religiosos hipócritas que están entregando al Señor para ser crucificado, el Señor dice, tienen mayor pecado que tú. Y ahora están pagando todos ellos por sus pecados. Qué terrible. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Fíjense, aquí traen a toda la compañía de soldados a decir, ok, aquí tenemos a este hombre y ahora vamos a torturarlo como se nos ocurra, en la forma más terrible que se nos pueda ocurrir. Y nuevamente, aquí no habla mucho Marcos de la tortura que tiene, y solamente menciona que le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puestos de rodillas le hacían reverencias y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora, nuevamente voy a referirme a la película esta de La Pasión porque pues fue muy criticada porque dicen que es una película muy sangrienta y sí lo es. Pero debo decir que la película, aunque presenta cosas terribles de cómo al Señor lo torturan, el Señor fue torturado más de lo que está ahí. Muchas personas morían durante los azotes y ya no llegaban a ser crucificados. Muchos de ellos simple y sencillamente se morían ahí. Porque les pegaban con varas y luego los azotaban con azotes que arrancaban los pedazos de carne. Y como les digo, se imaginaban lo que querían hacerle a la persona, le hacían. Y si ciertamente Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados, nos podemos preguntar, ¿y para qué la tortura? Pero Isaías nos dice que por su llaga nosotros somos sanados. El Señor también pagó por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. Y cuando le entregan para ser crucificado, el preso tenía que pasar por toda la ciudad, llevando colgado en sí, en el cuello, el letrero de su delito. Y cargando la cruz, que en realidad no era la cruz completa la que cargaba, sino solamente cargaba el travesaño. La otra parte estaba allá en donde iba a ser crucificado. Y cuando llegaban allá, clavaban la otra parte haciendo la cruz.
Había varios tipos de cruz, pero la cruz en donde el Señor fue crucificado seguramente fue como la cruz que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque tenía el letrero puesto arriba. ¿Y cuál era su delito? ¿Saben qué escribieron para el delito? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ese era su delito. Porque tenía que tener un delito que hubiese ofendido a Roma, ¿verdad? No pudieran haber puesto ahí Jesús el blasfemo, no hubieran puesto así. Sino, este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Se estaba oponiendo. Ahora, los judíos llegan el momento en donde cuando están hablando con Pilato, y Pilato dice, bueno, no, lo voy a soltar. No, crucifícalo. Mira, lo voy a azotar y luego lo voy a soltar. Entonces va y lo azota y sí lo presenta todo ensangrentado al Señor. Pero ellos todavía gritan más, crucifícale. Y dice, no, lo voy a soltar. Si tú sueltas a este hombre, le dicen, aquí no está en este evangelio, pero en los de otros evangelios nos dice, si tú sueltas a este hombre, eres enemigo de César. Porque nosotros no tenemos más rey que a César. Y ellos aborrecían al César, obviamente. Pero ya con esta declaración, Pilato tenía dos opciones, ¿verdad? Decir, bueno, vayan y acúsenme con César, porque eso segurito que lo iban a hacer. Vayan y acúsenme con César de que yo dejé en libertad a un hombre que, según ustedes, está haciendo sediciones y está... la mentira era, este hombre está impidiendo que se pague tributo a César. Mentira. Está levantando al pueblo. Se está declarando rey él. Mentira también. Sí, el pueblo lo iba aclamando rey, pero él no se estaba declarando rey, ¿me entienden? Entonces, Pilato lo entrega en esta manera. Y luego dice aquí, Marcos capítulo 15, 21, una vez que el Señor ya ha sido entregado para ser crucificado, que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El Señor estaba tan golpeado que no podía cargar su propia cruz. Entonces obligan a este hombre, que seguramente para él fue una situación bastante terrible, llevar la cruz de una persona. A lo mejor no conocía al Señor bien, pero el hecho de que se menciona a sus hijos aquí, se cree que se menciona un Rufo y se menciona un Alejandro más adelante en las cartas del apóstol Pablo, en donde se cree que estos, tanto toda la familia seguramente llegaron al conocimiento de Jesucristo a ser cristianos. Porque al mencionar padre de Rufo y Alejandro, pues ¿quién es Rufo y Alejandro? No tenía caso mencionar a unas personas que nadie conoce, ¿verdad? Pero seguramente ya eran conocidos dentro de la iglesia. Y obligan, como tenía autoridad todo soldado romano, de obligar a un judío a que cargara lo que le diera. Y lo llevan ahí al Gólgota. Ahora, este cerro en donde el Señor es crucificado, se calcula que es el mismo monte Moría en donde el Señor le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. En aquel entonces, cuando llegó, le dice Isaac a su papá, oye, llevamos aquí la leña, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham le responde, Dios se proveerá a sí mismo sacrificio. Y fíjense ustedes, Abraham, el Señor le detuvo la mano, ¿verdad? El ángel le dijo, no descargues tu mano sobre tu hijo porque Dios sabe que le amas y que no le has negado ni a tu hijo. Pero el Padre, nadie le detuvo la mano al Señor. Entregó a su hijo y se proveyó a sí mismo como sacrificio para nuestros pecados. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Este vino mezclado con mirra era un estupefaciente, de alguna manera para calmar el dolor, que se lo daban a muchos de estos reos de muerte, porque el dolor era demasiado fuerte y no lo quiso tomar. Llevó todo el dolor en sí. Cuando se dio cuenta que era y lo probó, no lo quiero. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos.
Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora fíjense, aquí sin darse cuenta estos hombres están declarando el evangelio. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Claro, porque si se salva a sí mismo, a nosotros no nos puede salvar. Por eso está el Señor allí en la cruz, para que nosotros no tengamos que estar allí. Por eso el Señor padeció esa sed que el Salmo 22 narra. El sufrimiento, todo el Salmo 22 de Jesucristo en la cruz. Y dice: mi lengua se pegó a mi paladar. Cuando una persona se está desangrando, tiene una sed terrible. Y Él padeció esa sed para que nosotros podamos beber del agua de vida. Estaba desnudo. No tenía absolutamente nada. Los desnudaban completamente, que era una vergüenza para el judío. Y estaba ahí desnudo para que nosotros vistamos de las vestiduras blancas que el Señor nos ha dado. Y saben, en la cruz había un palo que estaba en medio de las piernas, ¿verdad? En donde el reo podía como medio sentarse en ese palo para descansar de la presión del clavo en los pies, pero al sentarse estaba descoyuntándose los brazos también. Y a ese palo, de forma de burla, le decían el trono. Qué tremenda cosa. Ahí estaba el rey, con una corona de espinas, con su título arriba, sentado en un trono, pero en la cruz. Para que nosotros lleguemos a sentarnos con él a la mesa, ¿verdad? Qué impresionante cuadro de amor vemos nosotros del Señor. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Todo el dolor que Él tomó para que nosotros no tengamos que sufrir ninguno. Gloria a Dios. Qué tremendo Dios tenemos nosotros. Ahora, aquí menciona que los 2 ladrones le injuriaban. No se menciona que después otro le dijo: bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y realmente alcanza la salvación cuando le dice: estamos aquí porque lo merecemos, pero él nada ha hecho. Y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Cuando vino la hora sexta es las 12 del día. Lo crucifican a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana lo crucifican. O sea que a las 6 empieza el juicio con el Sanedrín. Y después de eso se lo llevan rápidamente con Pilato. Y Pilato después lo interroga, se lo manda a Herodes, que estaba ahí mismo en Jerusalén. Herodes se lo regresa a Pilato. Y Pilato tiene 3 entrevistas con él. Todo esto sucede rápidamente. Y después lo azotan, y cuando sucede todo esto, lo llevan ya después para ser crucificado, después de que pasa por la ciudad y sale afuera al monte de la calavera, y cuando lo crucifican son las 9 de la mañana. Entonces, a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y ¿saben qué? Esto no pudo haber sido un eclipse, como algunos dicen, porque la Pascua se celebraba en luna llena, ¿verdad? Entonces es posible que haya un eclipse con luna llena, porque el sol está alumbrando la luna del lado opuesto a donde estamos nosotros. Entonces, esto fue una situación de Dios, fue la mano de Dios. Cuando Jesucristo nació, a medianoche se iluminó el cielo y los ángeles se aparecieron a unos pastores que estaban ahí viendo la gloria de Dios, porque había buenas nuevas. Pero aquí vemos la indignación del Padre, en donde a mediodía hay tinieblas sobre toda la tierra. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora, el Señor clama, y no entendiendo lo que estaba diciendo, uno de los que estaban ahí pone una esponja y le da a beber vinagre, y esa sí la bebe, porque es solamente para quitar la sed. Sí la bebe, diciendo: a ver, esperemos a ver si viene Elías a salvarlo. Mas él dice, dando una gran voz, expiró. Ahora esto es un poco extraño, porque Jesucristo debe de estar tan débil
Los presos al final, antes de morir, no decían ni una sola palabra, porque ya no les quedaban ninguna fuerza. Pero aquí nos muestra que el Señor entregó su vida. La entregó, porque Él dijo: a mí nadie me la quita. No se la quitaron los soldados romanos, no se la quitó la cruz. El dueño y el creador de la vida tuvo el control de su vida todo el tiempo, y Él entrega, clamando a gran voz, da un grito y entrega su vida. Tan inusual era esto que lo va a ver uno de los soldados y va a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, el velo del templo, dice el versículo 38, se rasgó en dos de arriba abajo. El velo era una cortina de casi 20 centímetros de grueso. No se podía rasgar, pero el Señor la rasgó de arriba abajo. Y este velo era el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde los sacerdotes entraban a hacer los sacrificios, que estaba dentro del templo. No podía entrar más que los sacerdotes a oficiar los sacrificios y a ofrecer el incienso, etcétera. O sea, el sacrificio se hacía afuera, pero a ofrecer el incienso adentro del lugar santo. Atrás del lugar santo estaba ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente estaba el arca, que de hecho podemos suponer que ya en la época de Jesucristo el arca no la tenían ahí. No sé cómo le hacían, pero estaba el lugar santísimo. Y el arca representaba la presencia de Dios. O sea que al romper ese velo, nos dice Pablo que el Señor, ahora tenemos a través de su sangre, a través de su sacrificio, todos nosotros entrada directa, ya no a la representación de la presencia de Dios, sino a la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solamente podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, nadie más. Una sola vez al año, un día. El día de la expiación, el día de pagar por el pecado del pueblo, y entraba con un tazón lleno de sangre de un macho cabrío que se había sacrificado por el pecado de todo el pueblo, y el sacerdote sin pecado también, entraba al lugar santo, al lugar santísimo, donde no había más que el arca, no había ni luz. La gloria de Dios iluminaba ese lugar y derramaba la sangre sobre el arca y se salía. No la limpiaba nunca. Que era una forma de expresar el sacrificio o la paga del pecado, siendo la muerte. Pero esa sangre del animal no quitaba el pecado, lo cubría nada más. Y ahora Jesucristo, muriendo, derramando su sangre por nosotros, es el sacrificio perfecto. Y por eso se rompe el velo. Y ahora no es que el Señor ya bajó el estándar de santidad. Antes solamente entraba el sumo sacerdote. Dios era inaccesible para el hombre normal. Ahora entra cualquiera. No se trata de que Dios bajó su estándar de santidad, sino que cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos cubiertos con Jesucristo. Y entramos, porque estamos cubiertos con la santidad del Señor. Qué tremenda cosa ha hecho Dios, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar en la cruz para darnos su lugar en la gloria. Y el centurión que estaba frente a él, versículo 39, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Como les digo, era una forma inusual. Cómo murió, cómo clamó, y algo sorprendente para este centurión que estaba enfrente. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Fíjense lo que sucede aquí con Pilato. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Vemos nuevamente este hombre que aquí dice que era miembro del concilio. Pudo haber sido el concilio del Sanedrín, o pudo haber sido otro concilio que tenían allí en Jerusalén, pero era un hombre importante y obviamente con bastante dinero, que podía tener una tumba muy cara, que eran las tumbas cavadas en la piedra. Y el hecho de que haya llegado delante de Pilato
Fíjense la diferencia de este hombre, por ejemplo, y Pedro, ¿verdad? Que negó a su Señor y huyeron, no se querían identificar, porque temían que los fueran a crucificar o a ellos también a tomar y hacerles algo. Pero acá este hombre entra osadamente delante de Pilato y pide el cuerpo. Y no le importa lo que digan los demás para darle una sepultura. ¿Por qué el Señor tuvo que ser sepultado? Porque también el apóstol Pablo nos dice que parte del evangelio es creer que Jesucristo, ¿verdad?, murió, fue sepultado y resucitó, porque fue una muerte real. No como algunos dicen, no, es que no estaba muy muerto el Señor. Realmente no resucitó, como que se medio desmayó. Pero imagínense, con este tipo de tortura que tuvo y la crucifixión y la lanza con la que lo traspasaron para cerciorarse si estaba muerto, perforó el corazón y salió agua y salió sangre, que es símbolo de una muerte por ruptura cardíaca. O sea, literalmente el Señor murió con el corazón quebrado. Entonces le entregan el cuerpo. Capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ahora, esto es bien especial porque nadie se preocupa ya en este momento por el Señor. Los discípulos están muy apesadumbrados, orando, confundidos, no entendiendo lo que había pasado. Aunque el Señor les había dicho muchas veces que era necesario que Él padeciera y que iba a ser entregado en manos de pecadores, de gentiles, y ser muerto por la mano de los gentiles. Y que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. De alguna manera eso no les computó, ¿verdad? No les quedó grabado en el disco duro, en la cabeza, y estaban afligidos pensando, todo esto se acabó. Todo esto se ha terminado. Pedro, me imagino que estaba más afligido que cualquiera de ellos, porque él, justo antes de que entregaran al Señor para ser crucificado, había negado a su Señor. Cuando en el principio sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, queriendo defender a su Señor, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿No crees que yo me puedo defender? ¿No crees que yo puedo orar a mi Padre y que me envíe 12 legiones de ángeles? Imagínense, cuando los asirios rodearon a Jerusalén, el Señor envió un ángel que mató a 185,000 soldados. Un ángel. Aquí eran 12 legiones de ángeles. Imagínense, el Señor dice, puede pedir 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Miles de ángeles, pues los hacen crema ahí, ¿verdad? Pero el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. A eso he venido y eso es lo que va a pasar. La gente no podía pensar en un Mesías sufriente porque no tenían esa imagen. Todo el tiempo habían entendido y habían interpretado la Escritura que el Mesías iba a venir a conquistar. No sabían que el Mesías venía primero a pagar por nuestro pecado y luego viene una segunda vez así a conquistar y a reinar para siempre. Entonces, estas mujeres vienen, pero no vienen a ver si el Señor resucitó, no. Vienen a ungirlo, vienen a ponerle especies, que era la costumbre judía, y están pensando, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Quién nos va a quitar esa terrible piedra que está ahí enfrente? ¿Quién nos va a ayudar para quitar esa piedra? Pero cuando llegan, ven que el problema ya está resuelto, la piedra ya está rodada. Y si cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, sí le dijeron a los discípulos, ¿verdad? Pero en ese momento salieron rápidamente a donde tenían que ir. Pero fíjense varias cosas aquí. El Señor no necesitó que le quitaran la piedra para salir del sepulcro. Más adelante vamos a ver que el Señor, en su cuerpo ya glorificado, se aparece
a sus discípulos estando ellos en un cuarto, en un aposento con la puerta cerrada, y el Señor se aparece allí. No necesitaba el Señor que le rodaran la piedra para salir del sepulcro. Pero ¿para qué fue rodada la piedra? Para que las mujeres se dieran cuenta que Jesucristo había resucitado. Y estaban ahí, la sábana donde estaba envuelto estaba doblada y todo en su lugar. El Señor se tomó el cuidado de doblar las telas y ponerlas allí y después salir adelante. Pero fíjense lo que el ángel le dice allí. Aquí le llama un joven, le llama Marcos, pero en los otros evangelios nos dice que era un ángel. Le dice, díganle a los discípulos y a Pedro. Bueno, Pedro también era uno de los discípulos, pero Pedro hace énfasis en Pedro porque me imagino que Pedro estaba en una condición, en una situación de dolor y de vergüenza terrible. Díganle que ha resucitado. Ahora, la sección del versículo 9 en adelante se cree que es un epílogo agregado. De cualquier manera que haya sido, yo lo considero palabra de Dios. En algunos manuscritos muy antiguos no aparece, pero también siendo que es la última hoja, puede ser que simple y sencillamente se haya perdido, se haya extraviado. Vuelve a dar otra introducción y hay diferentes manuscritos que tienen 4 finales diferentes. No nos vamos a meter en esta situación técnica. Yo creo que de cualquier manera, que este epílogo definitivamente es palabra de Dios, aunque no esté en muchos de los manuscritos antiguos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pedro nos dice en otros evangelios que salió corriendo para cerciorarse que realmente había pasado eso y llegó y se dio cuenta de eso. Pero también leemos que había uno de los discípulos, Tomás, que ese sí dijo, no, a mí yo no puedo creer la historia. No, pero es que ya lo vimos al Señor, se nos apareció a todos nosotros. Sí, pero yo si no lo veo, no lo creo. Entonces el Señor después lo reprende. Aquí nos dice que todos los discípulos estaban así, pero al principio obviamente que tuvo que haber un momento de duda. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Sabemos que iban camino a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, el Señor aquí, esto es lo que conocemos con el nombre de la Gran Comisión, ¿verdad? No la gran sugestión, sino la Gran Comisión. Todos tenemos que ir a predicar el evangelio. Y luego habla aquí de unas señales que van a seguir a los que hablan esta palabra. Y sobre todo al principio, en la iglesia primitiva, había muchas señales con los discípulos, porque las señales acompañaban el mensaje para que la gente creyera. Las señales continúan, aunque tal vez ahora en nuestra época no sean tan factibles, puede ser por nuestra falta de fe. Algunos creen que ya las señales no existen y que no es necesario porque ya se terminó el canon del Nuevo Testamento y ya los milagros ya no funcionan, pero sí funcionan los milagros. Muchos de nosotros somos testigos de haber visto muchos milagros de parte de Dios, y aquel que no cree, pues no va a haber nada. Desgraciadamente, el que no cree en los milagros no va a haber nada. Y cuando dice aquí que tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una secta o unas costumbres de algunas sectas pseudocristianas, ¿verdad?, que empiezan a pasarse víboras. Pasan todos los miembros de la congregación al frente y se empiezan a pasar la víbora, ¿verdad? Y al que le muerde, pues a lo mejor estaba en pecado. Los ancianitos que están ahí, que no les han mordido, pues ya la conocen, ya saben cómo manejarlas, ¿verdad? Cómo manipularlas cómo acariciarlas para que la viborita no se asuste. Pero el que no sabe, pues mala tarde, ¿verdad? No, el Señor no nos ha llamado a hacer estas cosas, a estarnos pasando tarántulas y víboras para ver si no nos pican o si nos pican. Eso es tentar a Dios.
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Nuevamente, aquí vemos el propósito de las señales, era sobre todo para darle credibilidad a la palabra. Quiero volver a mencionar algo. El Señor nos ha dado una comisión, que nosotros seamos una iglesia militante, que seamos una iglesia que trabaja. La labor de evangelismo no solamente es para el evangelista profesional, si le queremos llamar así, para el que tiene el ministerio de evangelista. Todos nosotros debemos de comunicar lo que nosotros sabemos. Lo que Dios ha hecho en nosotros debemos comunicarlos a los demás. Nuestra luz tiene que brillar en las tinieblas. Tenemos que ser sal de la tierra. No necesitamos ser eruditos bíblicos. Lo que sabemos, les digo una cosa, lo que sabemos es mucho más de lo que el que no conoce a Cristo sabe. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, y nos lleves con bien, y que realmente podamos obedecer y seguir esta gran comisión que tú nos has dado, Señor. Como dice el apóstol Pablo, ciertamente somos vasijas de barro, en donde están guardado este tesoro tremendo del evangelio de tu reino. Señor, danos sabiduría y danos denuedo y valor para hablar de las grandes cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.